Bien. Bueno, vamos a, como les decía, vamos a retomar nuestro tema con explicando ahora el mecanismo de conducción de calor. Eh, de estos, de los mecanismos de transferencia posiblemente de calor, que ya les he hablado que está siempre relacionado con una diferencia térmica, que era como el potencial para que pueda haber transferencia de energía de un punto al otro. eh, lo que hablamos siempre entonces de temperatura, de nivel térmico, potencial térmico, energía térmica. Bueno, todo esto va a estar asociado al calor, ¿sí? A la posibilidad de transferir calor. Este posiblemente sea el mecanismo que ustedes más conocen. Y lo que vamos a hacer ahora es, este, bueno, ya les había comentado que esto lo tratamos mucho del Sengel, y lo que vamos a ver ahora son las dos cuestiones que ustedes van a aprender a calcular de calor. O sea, hay dos conceptos que van a aparecer por aquí. Quiero que lo entendamos de entrada para que sepan hacia dónde va orientada la clase. ¿Ah? Tenemos, por un lado, queremos determinar la variable temperatura. ¿Sí? La variable temperatura, como estamos hablando de transferencia de calor, entonces, por medio de conducción, yo sé que la temperatura en un cuerpo cualquiera, un cuerpo cualquiera, en una posición cualquiera, si tengo una cara que está sometida a cierta temperatura y quiero saber la temperatura en la otra cara, ¿sí? Entonces, puedo decir, che, yo quiero saber entre la temperatura T2, esta, y la temperatura T1 que tengo en la otra cara, ¿m? Entre T1 y T2, ¿qué pasa con todas las temperaturas intermedias en ese sólido? Porque evidentemente si hay una diferencia de temperatura entre esas dos paredes o entre esas dos posiciones del punto que estamos considerando la transferencia de calor, yo necesito saber entonces cómo varía la temperatura. Entonces ahí yo tengo muchas situaciones. La temperatura, evidentemente, va a variar en función de la posición, pero también puede variar en función del tiempo. ¿Mm? Entonces, nuestro estudio se va a abocar a dos cuestiones. A buscar, esta clase a qué se va a volcar, a que yo pueda encontrar una ecuación que me explique la variación de la temperatura en función de la posición y el tiempo, en función de los fenómenos de calor o de transferencia de calor o de generación de calor que se dan en ese cuerpo, en ese espacio que estoy considerando, porque puede ser, incluso podría ser, acuérdense que puedo tener conducción en los líquidos y en los gases. Mayoritariamente vamos a trabajar con sólidos. Entonces, yo estoy analizando qué es lo que sucede con la variable temperatura. La otra variable que yo voy a querer calcular acá, que no tiene nada que ver, es el calor. El calor es la otra variable que yo voy a ver. ¿Qué tengo que sacar del calor? Bueno, yo quiero saber cuánto vale el flujo calórico. Básicamente, a través, por ejemplo, de ese sólido, ¿sí? O de ese gas, o de ese líquido, de ese fluido. Yo quiero saber cuánto es la energía transferida en función de las variables esas de temperatura. Claramente va a estar relacionado con la temperatura. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora en esta clase es determinar en la primera parte esto de la temperatura. Después vamos a analizar qué pasa con el calor. Con el calor, les quiero comentar, y ustedes ya lo saben, hay una única ecuación para la conducción. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? De Fourier. Exactamente. Que me daba la variación del flujo calórico en función del gradiente de temperatura en una dirección. Obviamente, si tengo gradiente de temperatura en distintas direcciones, voy a tener que sumar los flujos calóricos en todas, y en vez de poner acá gradiente de T, o sea, respecto de X, voy a poner la variación de respecto de X, de Y, de Z, y sacaré QX, QY, QZ. Ahora bien, esto, por eso les quiero simplificar la manera en que se va a analizar el estudio de este mecanismo,
siempre vamos a trabajar con esta ecuación para calcular el calor. Es la única ecuación que tenemos, Fourier, ¿sí? Mientras que para la temperatura va a ser un poco más complicado poder aprender cómo varía la temperatura. Entonces tenemos las siguientes situaciones. Yo puedo tener entonces que la temperatura puede variar con la posición y el tiempo, como estamos diciendo así, y tengo dos situaciones para la conducción de calor. Si la temperatura no varía con el tiempo, pero sí, necesariamente, sí debe variar con la posición, si no, no va a haber, acuérdense que cuando estamos a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Entonces voy a tener conducción de calor siempre y cuando tenga variaciones de temperatura con respecto a la posición. Pero eso no quiere decir que la temperatura cambie con el tiempo. En ese caso tengo obviamente el sistema estacionario. Si la temperatura, además de variar con la posición, varía con el tiempo, entonces tengo un sistema transitorio. Finalmente, yo puedo decir que la temperatura se puede dar en una dirección, en dos direcciones o en tres direcciones, que es lo que le estaba diciendo. Puede ser en la dirección X, en la dirección XY o en la dirección X, Y y Z. Entonces, si tengo transferencia en las tres direcciones, será tridimensional y en una sola dirección será unidimensional. Eso está claro, para ustedes no debiera representar un problema. Ahora, les pido a ustedes como ejemplo, ¿qué se les ocurre de situaciones donde la temperatura varíe con la posición y el tiempo en un fenómeno de conducción? ¿Se les ocurre algo? ¿Se les ocurre algo? A ver, les doy un ejemplo sencillo. Tengo qué sé yo, una botella de agua. No, una botella de agua no, tenemos algo más fácil todavía. Tengo una fruta, una manzana. Tengo una manzana. La pongo en la heladera. La pongo en la heladera. Refrigerador, dirán en Colombia, no sé, o en Brasil. La pongo en la heladera. ¿Qué sucede con esa fruta? Pierde calor. Pierde calor. ¿Y qué pasa con la temperatura? Baja. Esto está a temperatura ambiente, ¿sí? O una temperatura inicial, T0, qué sé yo. Lo pongo acá. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Baja. Baja, obvio, sí, pero ¿y cómo? O sea, la pregunta que les quiero hacer es, De afuera hacia si adentro. yo pongo la fruta acá y esto tiene T0, ¿sí? Esto está a una temperatura T1. Evidentemente va a haber un flujo calórico en esta dirección porque la temperatura T0 es mayor que T1. Pero lo que les hago la pregunta es, ¿qué pasa con la temperatura adentro de la fruta, adentro de la manzana? Va a ir bajando gradualmente la temperatura hasta que llegue a un equilibrio térmico. O sea, en el Bien. centro va a estar Esto que me acabas de primero, decir, Belén, perfecto, Belén, ¿qué quiere decir eso que has dicho baja gradualmente? Que la temperatura, ¿qué le pasa con el tiempo? va cambiando con el tiempo y con la posición, digamos, Exactamente, dentro del flujo. exactamente, porque ¿qué te imaginas qué es lo primero que se va a enfriar? La cáscara. Superficie. Claro, primero se va a ir enfriando esto, y a medida que vaya pasando el tiempo, lo de adentro. Entonces yo tengo una diferencia de temperatura entre el centro y las paredes de la fruta, ¿sí? Y ahora lo que yo también puedo garantizar, que lo que acaba de decir Belén, es que gradualmente, eso que ha dicho ella gradualmente, quiere decir que hay una variación con el tiempo. Entonces no solo varía con la posición, porque la misma cáscara o el mismo centro van a ir cambiando para la cáscara o para el centro, la temperatura va a ir, que es una posición fija, va a ir cambiando con el tiempo. ¿Se entendió? En un momento determinado siempre voy a tener un gradiente de temperatura en esta dirección, siempre. Pero en la dirección radial, pero además de tener un gradiente de temperatura, ese gradiente va variando con el tiempo de manera tal que, como lo dijeron unos por acá, va a suceder hasta cuándo, hasta que todo esté a la temperatura T1, cuando todo el volumen haya alcanzado la temperatura T1. ¿Se entendió?
Entonces, en esa situación, yo estoy en un régimen transitorio que la temperatura varía con el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo la temperatura no varía con el tiempo? ¿Se lo pueden imaginar esa situación o no? ¿Se la imaginan o no? Cuando estoy en equilibrio. Sí, pero no estás en equilibrio térmico, no estás en equilibrio térmico, ¿no? Yo te estoy diciendo que la temperatura se mantiene constante en el tiempo. Por ejemplo, esto que estoy dibujando acá es una pared, por ejemplo, del horno. Les pongo ejemplos que se puedan imaginar fácil, o podría ser la pared de la casa, no sé. Ustedes saben que el horno va a estar a una cierta temperatura, ¿sí? Y por lo tanto, acá se está cocinando algo, bueno, pasará un tiempo o no se está cocinando nada, dejo prendido el horno. Ustedes saben que esta temperatura en algún momento se va a ir calentando, por supuesto, la pared del horno, interior estoy hablando, ¿no? Esta es la pared interior, este es el interior. Acá tengo el aire. Y acá tengo otra temperatura de pared que evidentemente va a ser más fría, por supuesto va a estar a menor temperatura, pero en algún momento va a tener una cierta temperatura de pared exterior. Y acá tengo la temperatura de pared interior, ¿no? Que ya la habíamos definido recién. Temperatura de pared interior. Esa temperatura de pared interior y esa temperatura de pared exterior se van a mantener en el tiempo una vez que alcance el periodo de calentamiento, se supere ese periodo gradual que ha dicho recién Belén, el transitorio, se va a transformar en un estado estacionario. Esta temperatura va a permanecer constante y esta constante, y a lo largo de la pared del horno va a ir cada vez una temperatura obviamente descendente, va a ser cada vez menor. ¿Se entendió esto? Sí, pero la temperatura es constante, no varía con el tiempo. ¿Se entendió? Bueno, ¿cuál va a ser la nomenclatura que vamos a usar generalmente para calor? Ya todos conocemos el Q punto, que es el calor por unidad de tiempo, ya lo vienen utilizando también al M punto, a todo lo que defina de alguna manera flujo, una forma de encontrar la nomenclatura en la bibliografía es el famoso Q punto, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá he puesto el Q punto con minúscula y acá está puesto con mayúscula, porque en general, cuando se da por unidad de longitud o unidad de área o unidad de volumen, se pasa del Q mayúscula al Q minúscula. ¿Sí? Esta es una forma de nomenclatura que la pueden encontrar en algunas partes, o no necesariamente se utiliza siempre, pero como les digo, puedo pasar de Q mayúscula a Q minúscula. El punto siempre me va a definir flujo en general. Nosotros muchas veces hemos usado Q punto para calor, flujo y específico por unidad de masa también, o sea que dependerá la nomenclatura, donde la estén leyendo, donde lo estén viendo. Lo pueden encontrar entonces al Q punto como Joule por segundo, es lo que generalmente se va a utilizar. Se puede usar Q prima, Q segunda y Q tercera cuando se habla de calor por unidad de área y de tiempo, o calor por unidad de longitud y de tiempo, o calor por unidad de volumen y tiempo, ¿sí? Bien, vamos a aplicar ahora, vamos a tratar de encontrar la primera ecuación de cálculo, esa que yo les decía, para saber cómo varía la temperatura en un determinado espacio con el tiempo. Vamos a determinar una ecuación general, una ecuación que después yo, por supuesto, la voy a ir condicionando, igual que el balance de energía, que era bien general, a situaciones particulares. ¿Queda claro esto entonces? Vamos a buscar una ecuación, lo que estoy buscando acá es una ecuación que me dé T en función de X, Y,
Z y el tiempo. Eso es lo que estoy buscando ahora, una ecuación general de conducción. ¿Qué me va a dar esta ecuación? Me va a dar cómo varía la temperatura con la posición y el tiempo. Ahora, para llegar a esa ecuación, nos vamos a valer de la única ley física que conocemos para conducción, que es la de continuidad, ¿sí? Donde voy a aplicar a un volumen de este que tengo acá, de este cuerpito que lo tengo acá, lo que van a hacer es como lo mismo que hemos hecho para los balances, ¿se acuerdan de fuerzas? Cuando hemos trabajado en fluidodinámica, el concepto es muy similar en todos estos problemas. Siempre aplicamos un volumen, lo llevamos a la ecuación diferencial para minimizar el volumen y vamos a llegar a la ecuación final. Es bastante sencillo, los planteos van a ser de la siguiente manera. Ustedes tienen un elemento de volumen, ¿sí? Tienen un elemento de volumen, y lo que yo quiero saber es cómo varía la temperatura entre cada una de las posiciones. Recuerden que esto siempre va a estar referido a un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, en mi sistema de coordenadas yo tengo que saber ahora cómo va a variar la temperatura de un punto a otro, de una cara a otra. Eso es lo que estoy tratando de determinar. Entonces, vos te vas a parar en cada una de las caras y vas a tratar de determinar qué pasa entre una cara y la otra con respecto al calor que está ingresando para hacer un balance calórico y en función de eso ver cómo lo relaciono con la temperatura. En adición, vamos a agregar que en ese volumen que yo estoy considerando, puede haber acá adentro, puede haber generación de calor, ¿sí? Es decir, que haya algún foco, allí una resistencia eléctrica o se esté produciendo una reacción química que dentro de esa masa haya generación de calor. Es decir, va a haber una generación de calor, como ya lo habrán visto en la nomenclatura, por unidad de volumen, ¿sí? O sea, yo podría tener algo acá dentro de este sistema que estoy considerando que me esté generando calor. O sea, ese punto también lo voy a tener en cuenta. El otro punto que voy a tener en cuenta en este volumen es, voy a hacer mi balance entre una cara y la otra. Es decir, yo quiero saber qué pasa entre esta cara de atrás y esta cara de adelante, que está ubicada en la posición X y esta está ubicada en la posición X más delta de X. Yo quiero saber qué pasa del calor entre esas dos posiciones, que obviamente, como lo podrán imaginar, si yo tengo diferencias de temperaturas, voy a poder tener flujo calórico según la ecuación de Fourier. Y van a aplicar el mismo concepto para todas las demás caras. Por ejemplo, la que tengo acá arriba con respecto a la que tengo acá abajo. Entonces vos vas a ver lo que pasa en la posición I más delta de I y en la posición I que tengo acá abajo. Y yo voy a ver cómo funciona el calor en cada una de esas caras que está ingresando y está saliendo y voy a hacer mi diferencia de calores entre esas dos caras y voy a ver qué pasa. Y lo mismo, por supuesto, les quedaría para las dos caras que tienen por delante y por detrás. La cara de adelante y la cara de atrás. Yo quiero saber qué pasa con la energía que está entrando acá, ¿sí? En esta posición y con la energía que está saliendo por la cara de atrás en la posición, si esto era Z, esto es una posición Z más delta de Z. Entonces, con ese simple concepto voy a hacer mi balance en mi volumen, en mi espacio que estoy considerando para analizar, donde estoy analizando la conducción para ver qué es lo que sucede. Entonces hemos visto tres conceptos: la entrada y egreso de calor por cada una de las caras y la generación de calor en el interior de ese volumen que me puede ocasionar que la temperatura se incremente en ese volumen. Con esa bueno, acá, perdón, la dirección Z es hacia arriba, la dirección Y es la vertical, la
la que va en el sentido del plano XY. Bueno, obviamente debo conocer los datos de Rho y Cp, los tengo que tener. G es la generación de calor por unidad de volumen. Fíjese que acá está puesta con G punto chiquitita, está dado como un G punto, no coincidiría mucho con la nomenclatura que hemos dado antes, por eso digo esto depende de la bibliografía, esto está tomado del Cengel. Y entonces, el calor que se genera por unidad de volumen va a ser los vatios por metro cúbico, ¿sí? La velocidad, o sea, cuántos joules por segundo me genera cada metro cúbico de ese elemento que yo tengo allí. Por supuesto que si lo multiplico por el volumen total, si es G punto chiquitita, lo multiplico por el volumen, me va a dar la generación total, que ahí está puesta con un G mayúscula, esto que tengo acá. ¿Ah? Bueno, perdón, acá es G mayúscula, disculpe. Sea un poquito coherente con lo que está escrito ahí arriba. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer mi planteo? Como les decía, voy a hacer como un balance calórico en ese elemento de volumen, voy a decir lo que entra de calor por conducción menos lo que sale de calor por conducción en las caras de salida, más la velocidad que se genera, debe ser lo que se acumula en ese volumen que estoy analizando. Un simple balance de energía, en este caso, balance de energía térmica, energía calórica, ¿sí? No hay otra forma de energía. Y estoy diciendo, lo que se va a acumular en ese volumen depende de lo que entre en una cara, salga por la otra, y por las 6 caras que tengo ahí, que tomadas de a pares, me toman las 2 caras X, las 2 caras Y y las 2 caras Z. ¿Está claro? ¿O alguna duda en esto? Todo eso debe ser igual, lo que sale menos entra, más lo que se genera, debe ser igual a lo que se acumula en ese espacio. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo vamos a plantear en esta ecuación? Entonces, me queda todas las calores de entrada, todos los... Acá está tomado, sale menos entra, perdón, quiero ver cómo está tomado acá. Acá está tomado, entra menos sale más acumula, ¿no? Entra menos sale más acumula, más genera igual acumula. Está al revés, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, ay, se me fue. Entonces, ahí están todos los positivos, todos los negativos, el que se genera, y esto es lo que se acumula. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Por supuesto, ya sabes que el elemento de volumen vale delta I, delta X, delta Z, eso no es nada raro, ya lo conocemos. Y vamos a decir que la variación de energía en el elemento de volumen, la forma de calcularlo era con el CP. MCP delta de T, donde la variación de temperatura va a ser la temperatura en un tiempo T más delta de T menos la temperatura en el tiempo T inicial, en un tiempo T anterior. O sea, esto no representa tampoco ningún problema para ustedes. El MCP delta de T es el calor que se está acumulando en ese elemento de volumen, que obviamente va a valer, reemplazando la masa MCP delta de T por Rho delta de B, me queda todo eso y queda allí el término este de acumula perfectamente integrado y el elemento de generación también perfectamente identificado. Entonces esto es genera y esto es acumula. No hay ninguna duda hasta allí, creo que es bastante claro. Ahora lo que tenemos que analizar es, entre los sale menos entra, esto que tengo acá, quiero ver cómo lo trabajo. Ustedes van a dividir toda la ecuación, esa igualdad la van a dividir en el elemento de volumen, algo muy parecido a lo que ya veníamos haciendo en los balances de fuerzas en el elemento de volumen para determinar la ecuación de estática, si se acuerdan. Toda la lógica de estas ecuaciones se las hace con esta lógica de él sale menos entra, todo lo que entra por las caras, todas las fuerzas que se acumulan, todo, siempre funciona de esa manera. O sea, estoy hablando de esta demostración, funciona con la misma lógica. Sale menos entra, acumula, genera, eventualmente como en este caso, y lo puedo ir resolviendo. Lo que sí, como siempre, vas a dividir en el volumen, y al hacer la división en el volumen,
ya te va quedando ordenada la ecuación. Fíjate que estamos haciendo, hemos cambiado de signo y siempre pones esto, ¿sí? Fíjate cómo te queda en todos los casos el cociente incremental de calor en una dirección determinada, en X, en Y o en Z. Y dejas por el otro lado el delta Y, delta Z, el delta X, delta Z, el delta X, delta Y, que lo están viendo acá abajo. No quiero abundar en tantas rayoneadas. Fíjense, les queda el delta Y, delta Z, delta X, delta Z, delta X, delta Y. Lo voy dejando por separado, simplemente por una cuestión matemática, pero ustedes ya están viendo que ahí tienen el cociente incremental y que esas dos, los productos, esto delta Y, delta Z es el área X, delta X es el área Y, y delta X, delta Y es el área Z. O sea, está bastante lógica la situación. Voy a tener el calor en X que atraviesa el área X, el calor en Y que atraviesa el área Y y el calor en Z que atraviesa el área Z. O sea, tengo las diferencias de calores entre sale menos entra, pero puestos por unidad de área de pasaje de ese flujo calórico. Así tal cual está escrito acá. A eso le sumo el término que se genera, que es el G punto que tengo ahí chiquitito, porque ya lo dividí por todo el volumen, entonces vuelvo a la generación por unidad de volumen, y me queda rho Cp delta de T, y ahora fíjense que lo he dividido en el delta de tiempo para tener mi elemento de acumulación por unidad de tiempo. El término acumula lo tengo que dividir en delta de T, porque si no, no me está dando el concepto de acumulación, me está dando solamente cantidad de calor. Si a eso lo divido en el tiempo, va a ser la cantidad de calor por unidad de tiempo que se acumula, y ahí ya tengo el concepto de acumula, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, Estamos bien. ¿se va entendiendo? Perfecto. Entonces, fíjense que lo que acabo de poner en esta diapositiva es la ecuación de Fourier para la dirección X, para la dirección Y y para la dirección Z. Entonces, como ustedes ven, ya lo están viendo acá, ya lo están viendo en la ecuación esta que les han quedado armados todos los cocientes incrementales, han quedado todos perfectamente armados. Entonces puedo tomar el límite cuando el elemento de volumen tiende a un valor muy pequeño, ¿sí? Tiende a 0, y entonces ya te está quedando, fíjate cómo te queda la derivada, que después la van a replicar para cada una de las cuestiones, te queda 1 sobre el área X, no hay drama. Y esta derivada, el límite de Q de X más delta X menos QX sobre delta X, no es otra cosa que esto que tengo acá, que la derivada de QX con respecto a X. Ahora, si yo voy a la ecuación de arriba y me fijo en la ecuación de Fourier, la derivada de QX con respecto a X es la derivada de todo este término con respecto a X. ¿Lo ven? ¿O se entiende o no se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, Lo que profe. estoy haciendo. Entonces tengo 1 sobre AX, que no hay drama, matemática, y la derivada de ese cociente incremental que hago el límite me da la derivada del calor respecto de X. Lo vuelvo a escribir, eso me da la derivada del calor respecto de X, del calor en X respecto de X, y eso está dividido en 1 de AX. Esto lo tengo en cada una de las direcciones. Si yo reemplazo lo que vale QX, que era igual a menos K por la derivada de T con respecto a X, fíjense que les va a quedar, todo eso les va a quedar la derivada, ahí está muy grande, lo voy a escribir de vuelta. Por el área, profe. ¿Cómo? El QX también no va multiplicado por AX. O sea, K por AX por la derivada No, parcial. esa es cuando vos, la ecuación de Fourier la puedes tener por unidad de área si pasas el área dividiendo para el otro lado, ¿te acordás? Menos K de T de X, te queda Q sobre A, Sí. ¿se entiende? Bien, entonces, este AX que vos me estás diciendo es el que queda metido acá, ¿se entendió? A ver, Sí, profe. te lo voy a mostrar para no hacerte lío, porque si no, ahí lo ves. Fíjate que acá está por AX, pero vos después se te va a simplificar con el AX de abajo.
Con el otro, sí. ¿Entiendes? Este con este, se te van. Perfecto. ¿Sí? Y te queda calor por unidad de área. ¿Está? Sí. Bien. Entonces te queda derivada de Qx con respecto a X, y lo que vos decías era que acá me quedó AX y ahora te entiendo, sí, tenés razón lo que vos decías, que yo no había puesto la X acá. Está bien. Claro, eso era lo que te decía. Bien, bien, ahora te entendí bien. Perfecto, yo no lo había puesto acá. Bien, bien. Entonces, ahí se te va a simplificar este AX con este AX. Y en definitiva te va a quedar derivada con respecto a X de la K por la derivada de T con respecto a X. ¿Qué les da esto, chicos? La derivada de una derivada. ¿Qué les da? La Derivada segunda. Exactamente, la derivada segunda de x con respecto a x dos veces, ¿sí? Y el k tendría que ver, ¿qué tendría que analizar con respecto a k? A propósito, ya que estoy haciendo la derivada de la función. Porque este es un producto que yo tengo acá, ¿no es cierto? Si es constante o no. ¿Cómo? Si es constante o no. Si es constante o no respecto de quién, de la posición, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que claramente K no es constante con la temperatura, y la temperatura varía con la posición. O sea que yo, para hacer una simplificación, tendría que decir, mira, lo saco acá constante y no le llevo el apunte porque su variación es menor o no es considerable con respecto a la posición, porque vos acá estás derivando respecto de la posición. Bueno, conclusión, esto es muy bonito matemáticamente, pero yo ya tengo que llegar, lo que ustedes quieren, como todos somos tan ansiosos, queremos nuestra ecuación. Nuestra ecuación fue tomando esta forma de acá, que ya les dije, saco K constante, y no queda otra cosa que al sacar K afuera de todas estas derivadas, al sacarlo afuera de la derivada, lo paso dividiendo después para el otro miembro, divido toda la ecuación por K, entonces te queda todo esto sobre K y G sobre K. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Y resulta ser que si yo me acuerdo también, mira, justo el término este que me quedó en el segundo miembro, que es ρ Cp sobre K, es igual a 1 sobre alfa, que era la difusividad térmica. Entonces ya estás llegando a la ecuación que vos querías. Fíjense qué simple que ha quedado. La ecuación me quedó entonces derivada segunda de t con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de t con respecto a y dos veces, más la derivada segunda de t con respecto a z dos veces, más el g punto, que era la generación por unidad de volumen, dividido en k, igual a, si yo lo quiero poner ρ Cp dt de x, puedo poner dt, variación de la temperatura con respecto al tiempo, pero acá yo prefiero poner entonces 1 sobre K sobre rho Cp. Y ese 1 sobre K rho Cp no es otra cosa que alfa. Entonces te queda una ecuación definitiva que es derivada segunda de t con respecto a x dos veces, más derivada segunda de t con respecto a y dos veces, más derivada segunda de t con respecto a z dos veces, más g punto sobre k igual a 1 sobre alfa dt de t. ¿Qué opinan de esa ecuación? Opiniones. ¿Qué opinan de esa ecuación que acabamos de obtener? ¿Sencilla? ¿Qué les parece? O sea, ahora tenemos que encontrar una ecuación, cómo varía la temperatura con función de la posición y derivarla. O sea, no. Esta es la ecuación que acaba, casualmente, no sé quién ha preguntado. Perdón, ¿Belén? Belén. Sí. Belén, sí. Belén,
Casualmente lo que acabamos de encontrar es la ecuación que vos tendrías que resolver para encontrar cómo varía la temperatura con la posición y el tiempo. O sea, acabas de encontrar la ecuación que te dice cuánto vale, acabas de encontrar la ecuación que te dice cuánto vale T. Claro, yo pensaba que nos daban una ecuación de cómo varía T con la posición y la Y es derivábamos con respecto ¿qué a opinás? ¿Está o no está la ecuación? Lo que pasa, que ¿qué tipo de ecuación es, Belén? una ecuación diferencial Exactamente. ¿De qué orden? de segundo orden. Claro, de segundo orden. ¿Fácil de resolver? No, Claro, es una ecuación compleja de resolver, ¿sí? O sea que no me han dado una herramienta muy piola para calcular la temperatura en función del tiempo y la posición, esa es la verdad. Pero, está claro que vas a tener muchas simplificaciones porque en muchos problemas, por ejemplo, no va a haber acumulación, no va a haber generación de calor dentro de una pared o dentro de un mezclador o dentro de un ambiente determinado, no tiene por qué haber reacciones químicas ni resistencias entregando calor, y también en muchas situaciones si tenés un estado estacionario, ¿qué va a suceder, Belén? Ya que estás con la pregunta. no varían con el tiempo. ¿Quién? La temperatura, o sea que este término se va a ir también, ¿lo ves? Claro. Si estamos en estado estacionario. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que en realidad me han dado una ecuación que, bueno, dependerá de la situación cómo la pueda aplicar. ¿Se entendió el concepto, chicos? Es una ecuación diferencial de segundo orden de resolución compleja, pero tendré que conocer mis condiciones de borde para poder resolverla, porque fíjense que acá tengo derivada segunda con respecto a la posición, que si se la puede simplificar un poco más, desde el punto de vista de la escritura, ¿sí? Se puede simplificar un poco más y le vamos a llamar ecuación de Fourier-Biot, ¿sí? Y con esta ecuación la vamos a escribir de esta manera. Como eso era la suma, el gradiente, segundo se llama laplaciano, ¿sí? Es el laplaciano de t más g punto sobre k igual a 1 sobre alfa de t dt. Esta es la ecuación de Fourier-Biot que vamos a tener que resolver. Y como les decía, se va a simplificar muchísimo porque no voy a tener esta situación, voy a tener que ver frente a mi situación particular cuál es el caso que tenga yo para resolver. Muchas veces va a ser unidimensional, o sea que no me va a interesar la dirección X y Z, les digo, en el 99% de los casos va a ser unidimensional. Muchas veces vamos a trabajar con régimen estacionario, bueno, en fin, hay un montón de situaciones particulares que vamos a ir resolviendo. Ahora, quiero que quede claro, esta ecuación me permite calcular cómo varía la temperatura, repito de nuevo, con la posición y el tiempo. No me está indicando cómo calcular el calor. El calor, tengo una única ecuación para su cálculo, que es la ecuación de Fourier. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, muy bien, avancemos un poquito. Entonces, acá tenemos la ecuación entonces de Fourier-Biot, que es la que tienen allí, y por supuesto, entonces que van a tener casos particulares, ¿sí? ¿Cuáles son los casos particulares? En estado estable, que es lo que vos decías, Belén, recién, yo te taché el segundo término, ¿te acordás? O Sí, cuando profe. yo tenga un caso donde no haya generación de calor, se llama ecuación de difusión, porque genero calor, porque estoy conduciendo calor, pero estoy en un estado transitorio, ¿sí? Pero no genero. Y finalmente, en un estado sin estacionario o estable, sin generación de calor, que es la ecuación de Laplace, que es la mayoría de los casos donde nosotros no tenemos generación de calor y estamos en estado estacionario. O sea, donde me queda la derivada segunda de t con respecto a x, más la derivada segunda de t con respecto a y, dos veces, más la derivada segunda de t con respecto a z, dos veces, igual a 0.
Y donde a su vez, como ya se podrán imaginar, si yo considero una sola dirección, se me van a ir las otras dos. O sea, me queda una ecuación diferencial de segundo orden igual a 0. Resolver esa ecuación. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la situación que yo tenga conducción. Voy a poner acá una temperatura caliente, una temperatura fría. Lo pongo así para que ya se vaya entendiendo que en esta dirección X, la temperatura esta es mayor que esta, ¿sí? ¿Se va viendo? ¿Se entiende cómo está representado? Sí. Entonces, yo sé que a lo largo de X la temperatura, fíjense que va disminuyendo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero determinar es qué pasa con la temperatura en todos estos puntos medios entre esta pared y esta pared que está en una posición X y una posición otra posición X, ¿no es cierto? Una X0 y una X1. Y esto, que en realidad yo lo voy a conocer como el espesor de mi pared. Y como les digo, lo que estoy tratando de conocer es cómo varía la temperatura con la posición, ¿sí? Yo quiero saber en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Bueno, yo quiero saber cuánto vale la temperatura para cada una de las posiciones que yo voy entrando acá. Quiero, mira, en esta posición, quiero saber cuánto vale la temperatura en esa posición X. ¿Se entendió lo que estamos por hacer, no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso implica resolver mi ecuación de Fourier-Biot, que ya sé que es muy compleja, que era gradiente segundo de t más g punto sobre k igual a 1 sobre alfa de t de t. Pero, obviamente, nosotros vamos a hacer el caso más simplificado, donde estamos en régimen estacionario, donde no hay generación, donde además es unidimensional, o sea que me dirijo, mi flujo calórico es en una única dirección. O sea, voy a tener que resolver esta ecuación. Perdón, ya no es gradiente. Voy a tener que resolver derivada segunda, ay Dios, estoy escribiendo todo mal. Tengo que hacer la derivada, no me está escribiendo, igual a 0. Pero de todo ese laplaciano de t igual a 0, me voy a quedar con la derivada segunda de t con respecto a x igual a 0, dos veces. ¿Por qué? Porque estoy considerando una única dirección. ¿Se entendió? O sea, fíjense cómo paso de Fourier-Biot con semejante complejidad a dejar solamente la ecuación diferencial, pero de un solo término. ¿Quedó claro, no? Bien, eso es lo que ustedes están viendo en esta diapositiva, donde se muestra cómo vamos a hacer el análisis de esa ecuación diferencial y cómo la vamos a resolver. La resolución, no quiero gastar tiempo en esto para que nuestra clase no se haga tan larga, la pueden abordar ustedes, la pueden abordar perfectamente con las condiciones de borde para la posición 0 y para la posición E, que es el espesor completo. Yo tengo una temperatura T hot y una temperatura T cold en la pared caliente, pared fría, ¿sí? Por eso acá está representada la pared con colores, rojo, caliente, frío, azul, ¿sí? Bueno, ahí tienen la Profe, ecuación de Laplace. ¿Cómo? yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué lo tomas en diagonal y no en línea recta? A la temperatura, Claro, porque igual va a haber una diferencia de temperatura entre las paredes si lo tomo en línea recta. O sea, ¿por qué lo tomo así como diagonal para abajo? porque es lo que yo te acababa de mostrar en la pantalla anterior. O sea, yo lo podría tomar en línea recta. No, no, para el esquema no. Porque vos estás representando esto, Belén. La temperatura en un punto es mayor
que en el otro. ¿Se entiende o no? Claro, pero o sea, si yo voy en línea recta igual va disminuyendo la temperatura con la posición, ¿o no? Es que no sea que, si, ya lo que queremos determinar es cómo varía la temperatura. Podría variar así, o podría variar como una línea recta. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si te respondo lo que tu duda. Profesor, Sí, sí. Sí, es que están hablando los dos de lo mismo. O sea, en realidad lo que ella está diciendo es que la temperatura va disminuyendo desde de la pared caliente en línea recta. Lo que usted representa ahí en el gráfico es más representativo de que va disminuyendo, pero en realidad sí va yendo en línea recta la temperatura que va disminuyendo. claro. A ver, Es una lo que nosotros, representación lo de Belén, la línea recta o curva, lo de la línea en diagonal o curva. exacto. A ver, te voy a borrar esto. Vos sabés que la temperatura entre una pared y la otra disminuye, ¿sí? Ahora, si disminuye de esta forma, esta es tu pared, ¿sí? Y este es el espesor E. Vos sabés que tenés una temperatura acá mayor que acá. Lo que vos no sabés, lo que estamos tratando de determinar ahora, Belén, es si baja así, si cambia de otra manera, bueno, no puedo sacar otro color, o baja así, o baja por acá. Lo que vamos a determinar ahora es cómo varía la temperatura con X, ¿se entiende? Profe. La función T con X, ¿se entendió? Sí. No sé si queda claro para todos los demás. Sí, es que creo que estaba hablando así, se pega el mismo punto y va a estar recto en el gráfico. Se pone otro punto para ver el camino que hace y Claro. no, y ahí ves la línea que está. Eso Exactamente. Yo se quiero toma otro saber, punto para ver exactamente en el gráfico. Se toma el exactamente, mismo punto, no va a tener diferencia en el gráfico, porque ya está diciendo que en línea X va a estar disminuyendo la temperatura, eso que está hablando, pero sí está correcta que va disminuyendo la temperatura en línea recta, en el mismo punto, pero se pone otro punto solamente para ver en el gráfico. exactamente. Bueno, espero que espero que hayamos entendido todo, estamos todos más o menos hablando lo mismo, pero está buenísimo, me encanta que participen. Gracias. Que eso, si no, esto es muy tedioso. Entonces, vuelvo a la ecuación. Respecto de esa grafiquita tan simplificada que estaba acá, Belén, ¿se entendió el concepto? Yo lo que quiero saber, entre un punto y el otro, cómo va a ser la variación con la posición. Repito de vuelta. Acordate que vos tenías la ecuación de Fourier-Biot, que era temperatura, cómo varía con X y Z, y el tiempo. Hemos ido tachando variables y me quedó solamente la temperatura variable con la posición. ¿Sí? Me quedó finalmente variable solamente con la posición. ¿Sí? T función de X. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver esta ecuación diferencial y entonces vos ves que te queda dt, de derivada segunda de t con respecto a x dos veces. Entonces, si eso te queda igual a 0, quiere decir que la primera derivada es una constante, porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, con esta ecuación que tenés acá, vas a hacer ahora, ahí sí la vas a resolver esa ecuación diferencial simple, pasando de x para el otro miembro y haces la integral, que es lo que tengo acá en la línea siguiente, ¿sí? De donde vas a sacar que la temperatura te queda que en función de x, que es lo que queríamos llegar, Belén, y a todos los demás les aclaro, ¿qué tipo de ecuación llego de t con respecto a x? ¿Cómo es la variación? ¿Qué me dice esta ecuación? Lineal. Lineal, perfecto. Ahí tenés que tener la variación lineal. Entonces, acabas de corroborar que efectivamente la variación, como está representada acá abajo en este grafiquito, varía linealmente entre un punto y otro si tengo un mecanismo de conducción, la temperatura varía linealmente de la mayor a la menor, por supuesto, entre la cara caliente y la cara fría.
¿Se entendió esto? Ahora, por supuesto que vos tendrías que encontrar las condiciones de borde. ¿Qué pasa cuando X vale 0? ¿Qué pasa cuando X vale el espesor? Y lo que vos conocés es que cuando X vale 0, la condición de borde es que vale la temperatura TJ. Y cuando tengo el X igual al espesor, la temperatura vale la temperatura fría. ¿Sí? Esto que te estoy marcando ahí con una flechita. Entonces, con esas dos condiciones de borde, ya sí la resolves a la ecuación lineal y te queda esa que tenés ahí, que es la ecuación de una recta, donde la pendiente de la recta es T fría menos T caliente sobre E. Observar que te tiene que dar una pendiente negativa, ¿sí? La pendiente es negativa. En el eje X positivo, la pendiente de la recta es negativa, te tiene que dar negativa, porque vos ya sabés que el gradiente es negativo en el sentido del flujo de calor. O sea que todo esto tiene que ser coherente, ¿sí? Observen que este valor es negativo, lo cual indica que efectivamente la recta va, este valor, entonces repito, es negativo, de manera tal que me asegura que la pendiente de la recta es negativa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Entonces, vamos a introducirnos ahora en el concepto de resistencia. El concepto de resistencia. ¿De qué trata el concepto de resistencia? El concepto de resistencia va a ser algo que nos va a resultar sumamente útil para todos los cálculos de flujo calórico. Hasta ahora hemos aprendido solamente un cálculo de la temperatura en función de la posición. Ahora, y por eso les digo que cambiamos el enfoque, no lo dice la diapositiva, pero yo esto lo digo en las clases y los voy ubicando, les dije que hicimos un cálculo de T en función de X, Y, Z y tiempo, llegué a Fourier, Biot y se acabó la historia. Y además les hice un calculito sencillo para saber cómo varía la función temperatura en función de X para régimen estacionario con generación igual a 0 y para unidimensional. O sea, no pasa nada ni en Y ni en Z. Lo que vamos a hacer ahora, eso lo dejemos de lado. Hago un corte allí, corto. Nada, ahora vamos a otro concepto. Ahora vamos al concepto de calor, que era la otra gran variable que teníamos que calcular. Donde ustedes tienen menos K por A por DT de X para una determinada dirección. O sea, pasamos ahora a la ecuación de Fourier. Entonces, vamos a trabajar ahora con este concepto. La primera parte de temperatura ya está, ahora vamos a trabajar con calor. ¿Entendido? Entonces, para trabajar con calor, que es la variable que vamos a tener que calcular nosotros frecuentemente, vamos a hacer la integral de la ecuación de Fourier, que es muy sencilla. Fíjense cómo les queda si yo estoy en régimen estacionario. En régimen estacionario. ¿Por qué? Fíjense cómo les queda la integral. A ver, la resolvamos a la integral antes de seguir más. Q punto igual a menos K por A dt de X. Cuando yo quiero resolver esta integral, que es esa ecuación diferencial, cuando la quiero resolver, voy a separar variables, voy a pasar de X para el otro lado y me va a quedar Q por dx integral igual a la integral de menos K por A vamos a escribir de vuelta más chiquitito, igual a la integral de Q de X igual a menos K por la integral de A dt. Perdón, ya la metí a la K. Ay, Dios, Dios, Dios. Vamos a empezar de vuelta más prolijo. Q igual a menos K por A dt de X
y voy a resolver mi ecuación diferencial. Q de x integral igual a integral de menos k por a por dt. Bien, cuando vos querés resolver esa ecuación diferencial y planteado así separando variables, una ecuación diferencial de primer orden, sencilla, fácil, separo variables, integro, ningún problema. Cuando querés resolver esta ecuación diferencial, puede ser muy complicada o muy simple. Lo primero que vamos a establecer es que estoy en régimen estacionario, en estado estacionario. Si estoy en estado estacionario, quiere decir que la temperatura no varía con el tiempo y por lo tanto el flujo calórico es constante, ¿sí? Constante con el tiempo. Entonces, esto lo puedo sacar afuera si estoy en régimen estacionario porque no va a ser función de la posición, va a ser independiente de la posición X. Quiere decir que mi pared, el flujo calórico que la va atravesando, es el mismo en todas las posiciones, es independiente de X. ¿Se entiende esto? Q es independiente de X, por eso lo puedo sacar afuera de la integral. Si considero que esto es constante, la conductividad es constante, y obviamente el área de pasaje es constante, el área que atraviesa el flujo calórico, no se olviden que si estoy considerando la dirección X, este es el área X, ¿no? El área normal al flujo calórico, lo puedo sacar afuera también a todo ese bloque. Entonces te queda Q punto por la integral de dx igual a menos k por a por la integral de dt. Esto será entre la posición x igual a 0 y la posición el espesor, supongamos que tengo el espesor, y será entre la temperatura caliente y la temperatura fría. ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien ahí? Los límites de integración, todo está bien, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Bien, entonces les queda Q punto por E igual a menos K por A por T cold menos T hot. ¿Y de dónde? Ustedes les va a quedar que Q punto es igual a menos K por A sobre E. Si quieren, puedo sacar ese signo menos, lo saquemos, lo transformemos en un signo más y cambiemos ahora temperatura caliente menos temperatura fría y se acabó para que el flujo, ya sé que el flujo me tiene que dar positivo en la dirección del X positivo, ¿sí? El flujo va a ser positivo en la dirección de X positivo, y lo cual es razonable, ¿sí? Porque el gradiente siempre era negativo. Bueno, ¿qué me quedó a mí en mi ecuación? Algo muy sencilla, la integral, ya lo hicieron en el práctico de propiedades de transporte y les queda este tipo de resultado muy sencillo, con un calor positivo, y les queda acá una agrupación que es K por A por E, sobre E, por el delta de T. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia de eso es que esa ecuación que me queda, Q igual a K por A sobre E por T hot menos T cold, ya positivo todo, ¿sí? Esta agrupación, les decía, me queda como un bloque que si lo paso para abajo, me queda, el paso para abajo me refiero, lo reordeno, me queda 1 sobre E KA por, fíjense que acá arriba me queda temperatura caliente menos temperatura fría. Esto que yo tengo abajo, ahora lo voy a agrupar como una sola cosa y lo voy a denominar resistencia. Entonces, tu ecuación te queda con más sentido. ¿Por qué le llamas resistencia? Piensen en la ley de Ohm y en las leyes de los fenómenos de transferencia que yo les he dicho que se produce en todas las cuestiones de la naturaleza. Siempre la intensidad del flujo es directamente proporcional a la diferencia de potenciales que yo tengo entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia. Esto está claro, es una ley universal. El flujo es mayor cuanto mayor es la diferencia potencial y cuanto más chica es la resistencia. O cuanto mayor es la resistencia, el flujo disminuye para la misma diferencia de potencial. ¿Se entendió esto? Sí, profe. A mí siempre me gusta decir que esto pasa en todos los órdenes de la vida, porque
enseñando fenómenos, me puse a hacer mi razonamiento y digo, esto pasa en todos los órdenes. Siempre la intensidad del flujo es muy grande cuando tengo diferencia de potenciales grandes y resistencias bajas. Si ustedes están muy enamorados y le ofrecen mucha resistencia, no van a poder concretar esa cita amorosa. Si no tienen resistencia, probablemente el flujo sea interesante entre esas dos personas que se están encontrando, ¿no es cierto? Así que como ven, los fenómenos están en todos lados, en nuestra vida diaria. Bien, entonces, acá les queda establecido el concepto de resistencia, ¿se entendió? Va a valer a partir de ahora, lo vamos a usar para... ¿Por qué lo vamos a usar? Porque nuestro concepto de calor se va a manejar ahora en función de un circuito que lo vamos a hacer similar al circuito eléctrico. ¿Cómo es eso? Vos vas a decir, bueno, ¿cómo funciona la cuestión de la temperatura? Mirá, lo vamos a poner así. En vez de que vos me estés representando una pared con la temperatura caliente, la temperatura fría y bla, 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 no, mira, vamos a hacer una cosa mucho más fácil. Vamos a transformar, y que acá esto es atravesado por un flujo calórico, Q, vamos a hacer otra cosa. Vamos a representar un potencial, una resistencia y el otro potencial, donde acá tengo la temperatura caliente, este es el potencial de la temperatura fría, y la resistencia va a ser E sobre K por A. Esto va a ser para nosotros ahora la resistencia. ¿Se entendió, chicos? Y lo van a calcular, como lo ven muy fácilmente, como la ley de Ohm. Q igual a delta de T sobre R. ¿Se entendió? Recuerden que la ley de Ohm era I igual a delta de B sobre R. Ahora tenemos Q igual a delta de T sobre R, donde la diferencia de potencial está dado por la diferencia de temperatura. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver situaciones un poco más complejas que están más asociadas a la realidad, donde yo ya no tengo una sola pared por donde voy a tener que hacer la conducción, sino tengo un sándwich de paredes. ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde me lo puedo imaginar? Rápidamente. A ver, ¿quién me dice un ejemplo? Rápido. La pared de la casa que tiene una aislación. Perfecto. La pared de una casa tiene revoque, ladrillo, revoque. ¿Lo ven? Y si quisieran seguir sumando, pueden sumar la capa de pintura, o si pongo un revestimiento de telgopor, etc. Entonces, en definitiva, tu casa que da al sol, el sol le está dando a un lado a la pared, del otro lado vos tenés tu habitación. Obviamente vas a tener, si la pared está expuesta al sol, eso va a tener una temperatura elevada y tu habitación va a tener 20, 25, 24 grados y va a ir aumentando su temperatura hasta que alcance una situación estacionaria y vos vas a tener un flujo calórico permanente desde afuera hacia adentro en función de las diferencias de temperaturas que tenés en las paredes. ¿Se entendió? Esto lo ves acá en este ejemplo que tenemos aquí. Fíjense cómo tenemos el sándwich acá tenemos tres elementos con distintas conductividades y evidentemente cada uno tiene su espesor. ¿Cómo lo voy a estudiar este problema? No me preocupo. No me hago problema. Lo voy a estudiar desde el punto de vista de un circuito eléctrico. ¿Cómo lo voy a hacer, profesor? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Tranquilo. La primera pregunta que les voy a hacer es, evidentemente, yo entre la pared caliente y la pared fría que tienen ahí en el esquema, a ver, lo voy a hacer de vuelta en pantalla en blanco. Entre la pared caliente tenemos un montón de esquemas acá. Tengo pared caliente. La primera pared tengo una caída de temperatura, por eso le ponemos T1. La segunda pared tengo otra caída de temperatura. Y la tercera pared tengo hasta llegar a pared fría.
Entonces, acá tengo una caída de temperatura, acá tengo otra caída de temperatura y acá tengo otra caída de temperatura. Esas pendientes no tienen por qué ser iguales porque recuerden cuando hemos calculado la ecuación que la pendiente dependía de la conductividad. Entonces no va a aparecer acá no tienen por qué ser iguales a menos que las conductividades de las paredes sean las mismas, entonces tendría una sola línea, sería una única pared. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que piensen en el calor que está atravesando esta pared, el calor que está atravesando, el flujo calórico. ¿Cómo es el flujo calórico? El que atraviesa la pared 1, la pared 2 y la pared 3. Tengo 1, 2 y 3. El flujo calórico, ¿cómo es? ¿Es diferente o es el mismo? Va disminuyendo. Es el mismo. Bien. ¿Quién ha contestado recién? Espérate. Santiago. Santiago dice que va disminuyendo. ¿Qué opinan los demás? Quiero más opiniones. Es el mismo. Se han borrado, ¿no? Están como mudos hoy, ¿no? Pues, Estoy pensando, profe. a ver, Agustina Carelli, ¿qué opinás? Se me fue ya la pantalla. Bueno. ¿Qué No opinás, sé, Agustina? profe, ¿Ah? A ver, no sé. profe, si es como la ley de Porque Ohm, la temperatura depende de las temperaturas, pH y TC. Depende de las... A ver, vamos viendo. Hay por eso, opiniones diversas. Uno dice que va disminuyendo. Otro ha dicho que depende de las temperaturas. ¿Qué otra cosa más tengo? A ver, ¿quién más apuesta? La preguntas, resistencia, ¿Ah? depende de la resistencia, son materiales diferentes. Son diferentes los materiales y evidentemente tengo distintas resistencias, pero yo se los vuelvo a dibujar. Q es el Bien. mismo. Pared, pared, pared. Pueden ser distintos los espesores, distintos los K. Tengo pared 1, pared 2, pared 3. Mi pregunta fue muy concreta y vuelvo a tirarle al foro. El calor que atraviesa las tres paredes. Agustina dice que no sabe. A ver, Agustina Ochoa, ¿qué opinás? Vamos a seguir con las Agustinas. No, profe, tampoco. Tampoco, ni idea. Sí, estoy tratando de pensar, pero ni idea. ¿Se pueden imaginar algo? A ver, Porque estamos en estado estacionario. si estamos en estado estacionario, el Q es el mismo. El que atraviesa todas las paredes es el mismo, porque si no, ustedes usen su cabeza. A ver, Augusto Noel. Augusto Noel. ¿Estás? ¿Qué va a pasar si el calor no atraviesa? Si la energía no pasara, ¿qué sucedería? ¿Qué situación vas a tener? Aislante. ¿Ah? Un aislante sería, si no atraviesa el calor. No, porque el aislante también te hace perder, el aislante te aumenta la resistencia, pero estamos hablando de la cantidad de calor. ¿Qué pasaría si vos decís va disminuyendo o no la cantidad de calor? ¿Qué sucede? ¿Qué presupondría eso? ¿Qué tendrías? ¿Qué situación de régimen tendrías? Que la temperatura cambia con el tiempo. O sea, sería transitorio. Transitorio, exactamente. La temperatura va a ir variando con el tiempo y eso no es lo que sucede acá. Yo les he dicho, las temperaturas están pautadas. Acá tengo T1, acá tengo T2, acá tengo T caliente y acá tengo T fría. Si las temperaturas están establecidas, chicos, estamos en régimen estacionario, no cambian con el tiempo, entonces el calor debe ser constante. Si no fuera así, tendríamos acumulación y la temperatura obviamente cambiaría con el tiempo. Se calentaría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Se entiende cuando digo estacionario, no es cierto? Entonces, eso me va a marcar cómo voy a poder resolver yo este problema. Si el calor que atraviesa la pared 1 es el mismo que atraviesa la pared 2 y es el mismo que atraviesa la pared 3, entonces todos los Q son iguales. ¿Queda claro? ¿Se entendió?
Sí, profe. Bueno, Sí, eso, a mí la verdad me cuesta un poco entender porque, o sea, el valor, la magnitud del calor, yo creo que iría disminuyendo al ir atravesando las paredes, ¿o no? Pasa que eso me... si te entiendo, Santiago, a ver, pensá en lo siguiente. La sensación que vos tenés es como que querés asociar calor a temperatura, pero por eso yo les decía, no hay que confundir una cosa con otra. Por un lado se calculan temperaturas y por otro lado calor. El flujo calórico, Santiago, depende de las temperaturas. ¿Eso estás de acuerdo? Bien, Ley de Fourier. Si yo te hago una pregunta, si la diferencia de temperaturas entre la pared interior, hay entre esa pared, en esto que te estoy marcando acá con el puntero ahora, ¿la ves entre esas dos paredes, entre la T1 y T2, ¿lo ves? sí, Si esas temperaturas permanecen constantes, ¿por qué habría de cambiar el flujo calórico? claro, claro. ¿Entendés lo que digo? Sí. Bien. Entonces, el calor, el flujo, a ver, ahora te lo voy a dar en otros términos. ¿Te acordás de la ley de Ohm, no es cierto? Sí, Tenés un potencial acá y tenés otro potencial acá. Bueno, acá pongamos B2, B3, B4. Tenés R1, R2, R3. ¿Estamos de acuerdo, sí, Santiago? sí, Disculpen la improlijidad, pero bueno, estoy ya medio como apurado. Lo que circula por todo este circuito es una misma corriente eléctrica, ¿sí? sí. ¿Tenés caída de tensión entre el punto 1, 2, el punto 2, 3, el punto 3, 4? ¿Tenés caída de tensión? Y sí hay. Hay, exacto. ¿Quién es la tensión para nosotros acá en el circuito térmico? La temperatura. Bien, pero la corriente eléctrica, ¿cambió en ese circuito? No, no, no. Es la misma, ¿se Claro. entendió? Sí, sí, sí. Está en serie, a menos que vos cambies los potenciales, que acá no los estás pudiendo cambiar, las temperaturas o los potenciales son los mismos. ¿Se entendió para todos? Entonces, el calor que atraviesa todo el circuito es el mismo y lo voy a calcular como la diferencia de potencial en cada punto, en cada tramo, dividido en su correspondiente resistencia. ¿Se entendió? Y la resolución matemática de esto es la misma que han hecho para la ley de Ohm, donde lo que vamos a hacer es despejar los delta de T en el primer miembro y dejar como Q dividido en la resistencia en el segundo miembro. Voy despejando para cada, ¿lo ven? Pasa multiplicando, entonces me queda TH menos T1, T1 menos T2, T2 menos TC, igual a Q por E por resistencia 1, Q por resistencia 2, Q por resistencia 3. Conclusión, puedo sacar factor común Q y entonces me queda la suma de las resistencias. Y te queda entonces una ecuación donde Q, pasas ahora todo esto dividiendo para el otro miembro, lo pasas dividiendo acá, y te queda entonces Q igual a delta de T sobre la sumatoria de las resistencias, que no es otra cosa que la representación de la ley de Ohm para un circuito en serie. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Bueno, para terminar, porque ya están cansados ya, ¿no es cierto o no? ¿Están cansados, chicos? Yo sí. Hay hambre, profesor. Con hambre nomás. Ah, hambre. Tenés razón, ¿qué hora es? Casi la 1. Bueno, ya estamos con hambre. Bueno, vamos a ver, para terminar, el último esquema, el último circuito que tenemos acá. Piénsenlo, cómo está planteado. Tengo dos paredes que están, este no es el mismo que el anterior, porque yo tengo dos paredes que son solidarias, pero una tiene una característica y la otra pared tiene otra característica. Esto tiene un K1 y esta otra pared tiene un K2, ¿no es cierto? Esta otra pared tiene un K2. Entonces acá tengo una temperatura caliente. Eso sí es importante que lo entiendan porque esto les va a definir el problema. A ver si se dan cuenta
cómo lo vamos a plantear. Esta pared de acá está a la temperatura T hot, que le llamamos nosotros. Y toda la pared esta de acá está a la temperatura T cold, ¿sí? Bien, ¿qué va a suceder allí? A ver, ¿quién se anima a decirme algo? A ver, Carla Campra. Sí, profe. A ver, contame, ¿qué se te ocurre acá? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo va a ser el flujo calórico acá? ¿Cómo te lo imaginas? El flujo disminuye porque como que se divide. Bien. Yo te voy a hacer un paralelismo. Acá tenés como dos ladrillos que están puestos, bueno, te los podés imaginar cómo están puestos. Uno es de ladrillo de arcilla y el otro es un ladrillo de material refractario. Eso los conocés, ¿no es cierto? Sí. Están puestos uno encima del otro, pero los dos tienen la cara, una cara a la misma temperatura y la otra cara, los dos están con las mismas temperaturas. ¿Vos qué te imaginas esto cuando me decís se divide? ¿Qué querés decir? ¿Que va a ir por un lado un flujo calórico por acá y otro flujo calórico por acá? Claro, y que tienen distintas resistencias. Perfecto. ¿Son iguales esos calores? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si yo voy a aplicar mi ecuación de Q igual a delta de T sobre resistencia, ¿el delta de T cómo es, Carla? Igual, ¿Y la resistencia? diferente. Entonces, para el foro, ¿cómo tienen que ser Q1 y Q2? ¿Son iguales? No. No. No es igual a Q2. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí. A ver, Cecilia, ¿está Cecilia? No sé si podrá estar. Cristian, Sí, profe. Cecilia. A ver, Cecilia, si vos tenés un Q1 y un Q2, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto va a ser el calor que transfiera finalmente? El calor total. ¿Está, Cecilia? Sí, profe. ¿Qué te parece? ¿Cuánto va a valer el calor total? Q1 más Q2. Bien. Q1 más Q2. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí bien porque recién la justificación de que el calor sea igual era porque el T hot y el T cold eran iguales. Entonces, cuando Santiago preguntó, yo lo entendí ahí que si el T hot y el T cold eran iguales, los Q tienen que ser iguales. Y ahora el T hot y el T cold siguen siendo iguales, pero los calores ya no son iguales. A ver, el T hot y el T cold son las temperaturas que se mantienen constantes en el tiempo, pero no son iguales, ¿no? Ojo. Claro, no, me refiero a que sí, se mantienen constantes. Bien. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué debiera ser, en el caso de hace un rato, eran ladrillitos que estaban en serie? Ahora los ladrillos están en paralelo. ¿Lo ves? No es la misma configuración. Claro, eso sí. Al no ser la misma configuración y tener los dos la misma temperatura a la entrada y a la salida, aplico mi ecuación, delta de T sobre R. ¿El delta de T vale lo mismo para los dos casos o no? Sí, el delta de T sí. Bueno, Q es igual a T hot menos T cold dividido en la resistencia. Si yo tengo un ladrillo con una cierta resistencia que vale E1 sobre K1 A1, esto es lo mismo para los dos ladrillos, pero el K no es el mismo. ¿Se entiende? Porque tenés otro ladrillo que tiene otra resistencia. Claro, pero en serie también pasaría lo mismo. ¿Por qué no? Míralo vos. ¿Cuánto vale R1 y cuánto vale R2? Tienen el mismo espesor, la misma área, pero ¿qué tienen distinto?
el K. Ajá, entonces ¿son iguales las resistencias? No, ahí no. Es que no son iguales. Como no son iguales, entonces el Q1 no va a ser igual a Q2. ¿Se entiende? O sea que en serie el K sí es igual. En serie el K no, el calor es igual. Nunca dijimos que el K sea igual en serie, ¿no? Ahí lo tenés en serie. Nunca dijimos que el K sea Si lo igual. explica como circuito, lo va a entender mejor, profesor. Fíjate la ecuación, hemos dicho que el Q vale delta T sobre la sumatoria de las resistencias, y cada resistencia vale E1, E2, E3 sobre cada resistencia tiene su valor. ¿Lo ves ahí el circuito abajo? Sí, sí. He dicho que vale la suma de las resistencias, tenés que sumarla a las 3 resistencias para saber cuánto vale el calor. En este caso te digo, mira, el calor ahora perdón, se me va la presentación. El calor ahora, en este caso, tiene dos vías de pasaje, el ladrillo de arriba y el ladrillo de abajo, ¿sí? Y cada uno tiene su resistencia. Lo que sí te estoy proponiendo es que las diferencias de potenciales son las mismas, ¿sí? Bien. Entonces, ahora te lo voy a dar en un ejemplo de una pared. Cuando vos haces una pared, ¿has visto que se pone ladrillo y se pone cemento y se pone ladrillo y se pone cemento? Sí, sí. Entonces, imagínate la pared esa, ahora, sin revoque, esa pared, has visto las paredes ladrillos vistas, ¿no es cierto? Las conocés, ladrillo a la vista. Si vos te parás del lado del que le da el sol a los dos, tendrías un flujo calórico a través del ladrillo y te parás adentro de tu habitación, tendrías un flujo calórico a través del ladrillo y otro flujo calórico distinto a través del cemento, ¿se entiende? Estando las dos temperaturas iguales, ¿se entiende? De afuera y de adentro. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Ahora bien, el flujo total necesariamente va a ser la suma de los dos calores, por eso te queda, como está acá planteado el circuito, como en paralelo, que el flujo calórico tiene dos caminos, entonces, ¿y por qué parten del mismo punto? Porque tienen el mismo potencial de entrada y de salida, por eso me paro, así lo planteo como un circuito en paralelo. Y entonces te queda, como vos ya sabes resolver el circuito en paralelo, si es Q1 más Q2, bueno, haces todo el desarrollo matemático que tiene escrito acá en la diapositiva, y llegan a R1 más R2 y les queda la resistencia equivalente. Les queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y por lo tanto van a tener que calcular una resistencia equivalente igual que en la ley de Ohm, ¿sí? De resistencias en paralelo. Voy a hacer otra pregunta acá. ¿Qué pasa? Ninguno me ha dicho nada con el calor entre los ladrillos. ¿Hay calor? Eso le iba a Porque acá preguntar, pero considero ahí solo... solamente consideramos en una sola dirección en X, entonces no tenemos en cuenta la diferencia, o sea, la transferencia de calor que hay entre los ladrillos, porque sería en Y. Bien, Belén, pero ya que lo justo que lo mencionas, ¿qué pasaría en I para que haya transferencia de calor? ¿Qué tiene que haber en el eje I? Diferencia de temperatura. Exactamente, exactamente. Vos tenés dos paredes, perdón, la pared, tenés un componente de una temperatura T hot, temperatura T cold. Lo que yo le estoy preguntando, chicos, ahora es si hay, ya está claro que el flujo de calórico es en la dirección X. Pregunto, ¿hay Q en esta dirección? Esa es mi pregunta. Entonces, uno de ustedes me dice, Belén me dice, bueno, como estamos considerando solamente dirección X, no tengo calor en Y. Pero para que haya calor en Y, sí podría suceder. Si, ¿qué sucediera? Si hay diferencia de temperatura en la dirección Y. ¿O no? ¿Sí o Sí, no? Bien. ¿Cómo es el perfil de temperatura entre este punto de T hot y T cold acá? ¿Cómo es el perfil? Supongamos baja así. ¿Cómo es el perfil del otro ladrillo?
escalonado. ¿Va en serie o Más o menos del empinado. ladrillo de abajo? El ladrillo de abajo, pregunto. Hay dos ladrillos acá. El ladrillo de Pensaba que arriba, estaba preguntando con él. el ladrillo de arriba y este de abajo. Este es el ladrillo de arriba. La pendiente puede ser mayor o menor, digamos, depende del valor de K. Bien, Germán. ¿Entre qué puntos de temperatura tenés de un lado al otro? ¿Cómo, perdón? Para los dos ladrillos, el de arriba y el de abajo, ¿entre qué valores varía la temperatura en el mismo espesor? ¿Entre qué valores varía? TH y TC. ¿Y entonces hay alguna posibilidad que se mueva esa pendiente? No, es fija. No, exactamente. Entonces, entre este punto y este punto siempre voy a tener la misma temperatura, por lo tanto no tengo flujo en I. Perfecto. ¿Se entendió, chicos? No hay gradiente de temperatura en I. No hay Solo gradiente de porque, temperatura en I, porque necesariamente tengo que tener la misma pendiente en los dos. La variación de temperatura necesariamente es la misma. ¿Se entendió? porque estamos en estado estacionario, profe. Sí, Si no estamos en debería- estado estacionario, la temperatura en cada punto quedó establecida, ¿sí? Claro, Y si no después, fuera estado estacionario, cada una tendría su ecuación, digamos, cada ladrillo, de cómo cada varía la ladrillo temperatura. tendría su temperatura, probablemente distinta con el tiempo, y podría llegar a tener flujos en el sentido de I. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Está claro entonces por qué no hemos considerado este Q en I, no lo hemos considerado. ¿Está de acuerdo? Bueno, y ya saben entonces cómo calcular, ahora ya tienen la forma para calcular cuando tengo circuito de este tipo, van a poner temperatura caliente menos temperatura fría sobre resistencia equivalente, siendo la resistencia equivalente, no se olviden que se calcula igual, ahí está la demostración matemática, igual que un circuito en paralelo de electricidad que ya lo han visto en física 2, ¿sí? Por último, ultimorum, les queda este circuito que es un circuito compuesto, donde tienen paralelo serie, este circuito que tiene en paralelo serie, donde ven cómo se produce la transferencia. Entre los dos ladrillos primeros tengo transferencia de calor en paralelo, porque por aquí va a ir un flujo calórico, va a ir uno por acá y otro por acá, un Q1 y un Q2, y después necesariamente como llegan al mismo potencial, o sea, la temperatura TI que está marcada acá, fíjense que es el mismo potencial, toda esa pared, tanto de los dos ladrillos como del ladrillo verde, todos tienen la misma temperatura, entonces esa es la misma temperatura para ambos, entonces ahí tengo dos flujos en paralelo. Finalmente se van a tener que sumar y se van a transformar en el flujo Q total, que es el que sale, que atraviesa el ladrillo 3, ¿sí? El Q total, que tiene ese Q1 más Q2, hasta que alcanzan ambos el potencial de la temperatura T-col, que es el que tengo puesto allí. Obviamente el potencial de entrada es la temperatura T-hot. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Van a tener entonces en la primera parte que hacer un circuito paralelo y después, como saco la resistencia equivalente en paralelo, le sumo la otra para tener una resistencia en serie. ¿Ah? Sumo estas dos, la 1 con la 2, resuelvo ese circuito de resistencias y finalmente le sumo la R3 para tener el R equivalente más el R3 que me va a dar la resistencia total. ¿Se entendió? Sí, profe. Perdón, la resistencia, acá uso la palabra resistencia equivalente para todo, es la resistencia en paralelo. No quiero que se preste a confusión. Esto que yo he llamado acá equivalente, arriba le he puesto equivalente total. La resistencia equivalente que estoy llamando yo acá, lo que yo acá llamo resistencia equivalente, es esta. R12 es la resistencia en paralelo, ¿sí? Resistencia en paralelo, ¿sí? ¿Listo? ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien. Bueno, este otro tema que les queda ahí, conducción en superficies cilíndricas y en superficies esféricas, se los dejo para que lo vayan pensando, lo vamos a hablar la clase que viene. Ustedes igualmente van a poder, yo quería ver si podía resolver un problema, ya seguramente lo van a resolver con Erika. El lunes, en algo de consulta, pueden, no, perdón, el lunes tenemos el evaluativo, disculpen. El día martes ya vamos a resolver algún problema de este tema para avanzar un poco más en esto y vemos radio crítico de aislante o ya terminamos el tema el día martes con algún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.